Buenas tardes, profesor. Esta es la lectura de la tarea número 10, en el cual empezaremos hablando de arreglos. Un arreglo el cual consta de elementos y dimensiones es un control o un indicador. No puede contener una combinación de controles e indicadores. Los elementos son los datos o valores contenidos en el arreglo. Una dimensión es la longitud, altura o profundidad de un arreglo. Los arreglos son muy útiles cuando trabaja con una colección de datos similares y cuando desee almacenar un historial de cálculos repetitivos. Los elementos de datos son ordenados. Cada elemento es un arreglo el cual tiene un valor de índice correspondiente y puede usar el índice del arreglo para acceder a un elemento específico en esa matriz. En el software de BI LabVIEW, el índice del arreglo está basado en 0. Esto significa que si un arreglo unidimensional 1D contiene n elementos, el arreglo de índices es de 0 a n-1, donde el índice 0 apunta al primer elemento en el arreglo y el índice n-1 apunte al último elemento en el arreglo. Un arreglo contiene restricciones en el cual es necesario que todos los elementos del arreglo sean del mismo tipo de dato. No es como en los clústeres que se puede, por ejemplo, el clúster puedes poner el mismo tipo de dato, pero en un arreglo no se puede. Sin embargo, es posible usar un arreglo multidimensional o crear un arreglo de clústeres, donde cada clúster contenga uno o más arreglos. No es posible crear arreglos de controles del subpanel de controles de tabulación de controles net, de controles ActiveX y de gráficas charts, de gráficas de multitrazos XY o de cuadros de listas de multicolumnas. Los indexes o index selecciona una cadena específica por el índice de la matriz de cadenas y anexas a cadena. A la cadena string es la cadena a la que LabVIEW anexa la cadena seleccionada de las matrices de cadenas. El valor predeterminado es una cadena vacía. El string array es el array desde el cual LabVIEW selecciona una cadena según el índice para anexar el string. El índice debe ser numérico. La cadena de salida es una cadena con la cadena en la matriz de cadenas en el índice de desvío. Si el índice es menor a 0 o mayor que el número de elementos de la matriz de cadenas, la cadena de salida devuelve la cadena sin cambios. Es decir, manda el arreglo, pero no lo cambia, lo regresa igual. Crear un arreglo, crear un arreglo en el BI. Para crear un arreglo, cree en el software un nuevo BI, vaya a File, New BI, cree e inicialice dos constantes de arreglo 1D, que contenga 6 elementos numéricos en el diagrama de bloques similar a las constantes del arreglo que se muestran a continuación. Haz de cuenta que es un recuadro, al azul, que tiene ahí 0, y luego nosotros lo arrastramos y tiene varios tipos de datos. Siempre se tiene que poner el tipo de dato distinto, no se puede repetir, ya que es un arreglo. Entonces podemos poner, en este caso es 2, 12, 23, 3, 14 y 9. Como ven, no se repite ningún tipo de dato. Es necesario añadir la base del arreglo. Es un contenedor de datos para agregar un dato o puede ser un dato numérico o booleano. El string path, la base del arreglo, se acomoda automáticamente de tamaño al introducir un dato o elemento en ella. Para crear la constante es necesario seleccionarla a la paleta de funciones al crear la base del arreglo y se puede colocar cualquier tipo de dato. Aquí hay dos, el dimensional y multidimensional, que el arreglo es 2D, el cual almacena datos en una cuadrícula y requiere un índice de columnas y un índice de fila. Para ubicar un arreglo, ambos basados en 0 para iniciar el arreglo. Desde tener un número fijo de dimensiones constantes de arreglo, seleccione un array constant en la paleta de funciones, coloque la estructura del arreglo en el diagrama de bloques y coloque una constante de cadena de caracteres
conste numérica, booleano o clusters. Y bueno, sería todo.